Venimos hablando de la gran tribulación. Cuando inicia la gran tribulación, ¿quiénes se quedarán en la gran tribulación? Son aspectos sobresalientes de nuestra enseñanza. Apocalipsis 3, versículo 7 y hasta el verso 13. Dice así la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor nuestro Dios nos bendiga a través de su palabra en esta noche. Inclinamos nuestros rostros, Padre, Señor Dios amado. Muchas gracias por el honor y la bendición que nos das en esta tarde de estar en tu casa, de poder ir a tu presencia con alabanza, con adoración. Señor, gracias porque nos permites invocar tu nombre y entrar al trono de tu gracia también en oración. Gracias porque sabemos que tú oyes la oración y tú recibes la alabanza y la adoración de tu pueblo. Gracias por todos los hermanos que aquí están. Ruego les bendigas y los mantengas firmes, fieles, Señor, con la mirada puesta en Cristo. Quite en nuestra vida y en nuestros caminos los tropiezos, los estorbos. Ayúdenos a ir adelante con gozo, con la mirada puesta en Cristo. En esta noche clamamos, mi Dios, para que tomes a tu siervo bajo la dirección del Espíritu Santo y le uses para tu gloria. Que hoy la palabra a predicar venga a afirmar nuestra fe, nuestras convicciones y a esperar con gozo, oh Dios, el día del sonido de la trompeta, el día en que venga el Cristo por nosotros. Padre bendito, te lo pedimos con acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La gran tribulación es un tiempo que consta de 7 años. Está dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio se da un pacto entre el gobierno del anticristo y los judíos. Al final de la primera parte de la tribulación, el anticristo mata a los 2 testigos y se mete en el templo y se hace adorar como Dios. Y en la segunda parte hay una gran persecución, principalmente contra el pueblo judío y contra los que no reciben la marca de la bestia ni el número de su nombre. Y será tiempo de gran tribulación, cual nunca lo ha habido
desde que hay hombre en la tierra, ni lo habrá después. Es un tiempo único en la historia humana. ¿Qué da inicio a ese tiempo? El arrebatamiento de la iglesia. La palabra del Señor en algunas escrituras, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:9, dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. La tribulación se conoce como el tiempo de la ira de Dios, pero Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y en nuestro texto, allí en Apocalipsis 3:10, dice la palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, subraye lo que sigue, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quiénes es la tribulación? Sobre el mundo entero, dice la palabra, y para probar a los que moran en la tierra. ¿Y por qué hace esa diferencia? Porque cuando eso suceda, nosotros estaremos en el cielo. Y hay un consejo allí importante en el verso 11. Creyentes, por favor, no aflojen, sigan leyendo la Biblia, sigan orando, sigan creyendo, sigan aprendiendo, sigan testificando de Cristo, síganse congregando, por favor, fielmente, porque el Señor no quiere que el creyente afloje. Nosotros somos la luz de la tierra, somos la sal de este mundo y tenemos que marcar la diferencia y mantenernos activos a la expectativa de la gloriosa venida de Cristo, sin aflojar, sin echar para atrás, sin desanimarse. Dice el verso 11, aquí yo vengo pronto, consejo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así es que esto es el orden antes de la gran tribulación. Y eso que hablé antes serán cosas que estarán sucediendo en la gran tribulación. ¿Quiénes se quedan en la gran tribulación? La Biblia, por ejemplo, dice en Romanos 8:9. Allí un pasaje importante, vamos a verlo. ¿Quiénes se quedan? Los que no son de Cristo. Dice 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así es que nadie que no sea de Cristo va a ser llevado con Cristo. Pero esto nos llama la atención, porque está hablando a una iglesia. Aclaro, a la iglesia cristiana evangélica de Roma, para evitar malas interpretaciones. Y le está hablando a esta iglesia, ¿por qué? Porque hay gentes entre la iglesia que no han creído en Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, lo sella como posesión de Dios para siempre y entra a ser un hijo de Dios. Cito dos pasajes. Uno es Efesios 1:13 y 14. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Entonces el Espíritu de Dios viene a sellarnos como posesión de Dios. Cuando alguien se convierte, el Espíritu de Dios viene a vivir en él. Pero si alguien no tiene el Espíritu, significa que no ha creído y que no le pertenece a Dios. Por ende, si hubiera gente en esta condición en la iglesia y Cristo viniera por su iglesia, toda esa gente se va a quedar.
También hay otro pasaje importante en 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Con la misma idea se está escribiendo a la iglesia y se está llamando la atención a las gentes que están en la iglesia, que se cercioren, que se aseguren de que son salvos, de que Cristo está en ellos. Porque si no, Cristo viene y se van a quedar. Dice 2 Corintios 13, 5. Y hay un llamadito personalizado. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y sabemos lo que significa el término reprobado. Es igual a no tener el Espíritu Santo. Cuando Cristo viene, ahí se quedan, ¿verdad? Entonces, aquí cito estas escrituras y por eso predicamos el Evangelio cuando alguien nos visita. Y gracias a Dios por los hermanos que están listos a mirar las visitas y entonces bajamos la visita para presentarle el Evangelio. Porque pudiera seguir viniendo y aprende la mecánica de la iglesia, pero no nos interesa eso, necesitamos que sea salvo. Amén. Y por eso constantemente estamos predicando el Evangelio. Y aprovechamos de todas, ¿verdad? Los matrimonios, los funerales, y el Señor nos ha bendecido con esa oportunidad de tener gente probablemente que no nos abriría la puerta, que no nos recibiría un tratado, y por causa del funeral van a escuchar el mensaje. Y estemos orando por eso, por favor. El deseo número uno, el asunto más importante de la iglesia es predicar el Evangelio, porque es el medio a través de las cuales la gente se salvan y tienen la oportunidad que cuando Cristo venga, nos vayamos con él. Amén. Y entonces, ¿quiénes se quedan? Estuvimos hablando la semana pasada, todos los promotores de una gracia liberal. Tuvimos la lectura bíblica allí en Judas. El verso 4 dice la palabra del Señor, un problema que se estará dando en el cristianismo, en las iglesias, y entrarán gentes predicando una gracia falsa, una gracia liberal, una gracia mundana, una gracia carnal. Y todas esas gentes no son salvos. El mismo verso 4 dice que están destinados para condenación. Allí el verso 4 de Judas. Es importante, digamos, mirar esos detalles. Entonces, todos los que promueven o están imbuidos o están creyendo en esa gracia liberal tendrán una sorpresa muy desagradable. Por eso allá 2 Corintios 13, 5 llama a examinarse, ¿verdad? Porque necesitamos asegurarnos que somos salvos. ¿Quiénes más se quedarán? Todos los mercaderes del Evangelio. Hay gente que está haciendo negocio con la palabra, con Cristo, con el Evangelio y todo texto que usan. Hermanos, es la carnada del anzuelo para llegar a la billetera. Gentes que están lucrando con el Evangelio, con la palabra de Dios, explotando a sus congregaciones. ¿Sabe? La Biblia dice que la salvación es por gracia, amén. ¿Qué tuvo que pagar usted? Cristo pagó más bien por usted, amén. Entonces, los milagros, las oraciones y todo lo que se hace en la vida de los cristianos no se paga, ya Cristo pagó por ello. Entonces, todos estos mercaderes del Evangelio verán un terrible resultado. Y nos quedamos allí en todos los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros. Falsos profetas, ¿por qué? Escuchen bien. Hoy ya no hay profetas.
el último apóstol y profeta que nos presenta la Biblia, que pudiéramos denominarlo así, es el apóstol Juan. Profeta porque recibió la revelación de la profecía del libro de Apocalipsis y fue el que la reveló y la dio a conocer. Los apóstoles eran 12. El último en fallecer fue Juan. Aún Juan capítulo 21, el Señor le dice a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta el fin, que a ti. Así que él fue el último. Entonces todos los neoapóstoles son falsos, todos los neoprofetas son falsos. Y si pudiéramos hablar de un profeta fidedigno, sería el exponente fiel de la palabra revelada. Tarea que tienen los pastores, pero nosotros no somos profetas. Somos pastores, mensajeros de la palabra escrita. No hay nueva revelación. Y esta gente, donde dice la Biblia que te van a quedar, ¿por qué presumimos que se va a quedar? Vámonos allá, San Mateo capítulo 7, por favor. Versos 21. Necesitamos que la gente se aseguren que son salvos, cuidarse de los engañadores, falsos maestros, apóstoles, cuidarse los mercaderes del evangelio. Todos en alguna forma hablan de Cristo, algunas escrituras las usan en forma manipulada, pretenden hablar en el respaldo del Espíritu Santo y nada de eso es cierto, y el Señor lo confirma en este texto. San Mateo capítulo 7, versos 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué cosa le dicen? No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y veamos qué le dice el Señor, verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y estaban llenando iglesias y predicando allí y haciendo milagros y echando fuera demonios y profetizando. ¿Y qué les dice el Señor? Yo no tengo nada que ver con ustedes, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, a través de estas escrituras podemos, hermanos, visualizar los probables candidatos de la gran tribulación. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, hay un llamado a los creyentes a no dejarse enredar. 1 Juan 4, 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces el creyente bíblico debe estar plenamente claro y firme en las convicciones de que ya no hay profetas, no hay apóstoles, no hay nueva revelación de Dios. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Y el último mensajero de Dios en el Nuevo Testamento fue Juan. Y se cerró el canon sagrado, quedando completa la revelación de Dios como norma y regla de fe para la vida de los creyentes. Entonces no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos nuevos apóstoles. Los 12 apóstoles fueron los receptores de las enseñanzas y reglas de Dios para la iglesia.
y con Juan se selló el asunto, ¿verdad? Y entonces eso es importante que nos quede claro. Ahora bien, también en la gran tribulación estarán todos los engañadores y divisionistas. Algo hablé la semana pasada, pero hay allí escrituras que deseamos tocar. Allí en Judas dice la palabra del Señor. Dice el verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos eran? ¿Cuál fue el último apóstol? Y el último que se eligió, Pablo. Es importante tener claridad en eso. Y dice la del verso 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. Gente que se mete en las iglesias a transmitir sus enseñanzas, sus doctrinas, a trabajar sutilmente en una forma solapada, a hacer equipo, formar equipo, y en un momento dado dividen las iglesias. Así operan. Entonces dice el Señor en nuestro texto, estos son los que causan divisiones, los sensuales, subraya la última frase, los que no tienen el Espíritu, que leímos en Romanos 8:9, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces en eso estamos claros. Y entonces estos divisionistas vienen a hacer daño en la iglesia. La semana pasada citamos Hechos 20, 29 al 31, donde dice la palabra del Señor que entrarán a nosotros, no perdonarán al rebaño, no les interesa la congregación, la iglesia del Señor. Y dice en el verso 31, y de vosotros mismos se levantarán hombres. De manera que esta gente va a dividir la iglesia. Ya en el primer siglo, ahí Judas cita, por ejemplo, a los nicolaitas. Parece que Nicolás fue uno de los primeros diáconos y fue alguien que empezó a generar doctrinas extrañas de acuerdo a Judas, doctrinas liberales, una gracia liberal, y empezó a arrastrar. Entonces, ese personaje era un problema, pero no solo ese, hay otro. Vamos a mirar allí en 1 Timoteo. Primera Timoteo 1, 18 al 20, dice la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué significa? Eran gentes que estaban en la iglesia o en las congregaciones, empezaron a oír otras enseñanzas, a creer otras cosas. Y dice el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fueron expulsados, porque era gente que estaba creando división en cuanto a la enseñanza o a la doctrina. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vuelve a hablar de este asunto como un asunto serio, porque parece que se tornaron latosos, contenciosos, haciéndole guerra a los verdaderos siervos de Dios, haciéndole guerra a las enseñanzas, haciendo guerra en las iglesias, porque eran divisionistas.
Dice 2 Timoteo 4:15, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto ¿a qué? A las enseñanzas que transmitaba Pablo, que llevaba a las iglesias. Estaba para contradecir, y es una característica de los divisionistas. Se rebelan, empiezan a contender, a luchar en contra de la enseñanza que se transmite. Y hay un texto más en este sentido, como parte del cuidado y la vigilancia que debe tener la iglesia. Dice Tito 3, versos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y entonces esto es un llamado al celo de la iglesia, a la vigilancia respecto a la doctrina, respecto a la palabra, respecto a lo que sucede allí, cuidarse de estas cosas, ¿verdad? Para que no vengan en un momento dado generar una división en ninguna iglesia. La semana pasada expliqué que los divisionistas es Satanás, porque él empezó dividiendo los ejércitos celestiales y arrastró la tercera parte de los ángeles, haciendo que ellos se rebelaran contra Dios. Y todo lo que tiene que ver con el divisionismo en la iglesia no viene de Dios, viene del diablo. Y eso es importante dejarlo bien claro. Ahora bien, ¿quiénes se quedan en la gran tribulación? La gran unión y más ecuménica. ¿Y por qué eso, pastor? Porque están derribando las paredes que estorban, están construyendo puentes entre los grupos pseudocristianos con las falsas doctrinas. Y una de las filosofías de ellas debe primar el amor. Vaya qué argumento. ¿Quién no quiere amar y ser amado? Pues están usando eso como argumento para acercar al cristianismo a las falsas doctrinas, al paganismo. Y entonces lo más triste, si usted investiga sobre apostasía y ecumenismo, va a ver metidas allí cualquier cantidad de iglesias en una forma espantosa, rechazando en alguna forma la verdad de Dios, dice la palabra del Señor, y la experiencia misma de los últimos tiempos nos enseña así. Dice que habrá burladores. Pero ¿a dónde surgen esos burladores? No vienen de afuera, el de afuera no sabe nada, el de adentro algo maneja, ¿sí? Y uno de los grandes problemas es que están negando ya la venida de Cristo. Gente que predicaba a Cristo ahora no cree en la venida de Cristo. Y se están uniendo en alianzas ecuménicas. Quizás esto sucede porque no son salvos o no han llegado al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice la palabra del Señor tocante a eso? Cuán celoso y precavido debe ser el creyente en sus alianzas y sus asociaciones con otros grupos. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 6. El Señor es determinante en esto. Dice el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y cómo podríamos entender los incrédulos a la luz de ese contexto? Todo religioso
que no ha recibido a Cristo y no ha nacido de nuevo es un incrédulo. ¿Sí? ¿Cómo trataba el Señor Jesucristo a su pueblo? Y era el pueblo más religioso de la tierra. Dice, gente incrédula. Y una y otra vez le pedían señales. Y algunos que andaban ahí les dice, vosotros me seguís no porque habéis creído, sino porque comiste del pan y os alimentaste. Entonces la palabra del Señor llama aquí la atención al creyente. Por favor, creyentes, tenemos que ser muy sabios, muy prudentes, muy celosos. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Antes de seguir, alguien que me ayude ahí con Amós 3:3, por favor, alguien rápido en la Biblia y me lee, por favor, porque es muy importante. No podemos hacer asociaciones con gente si no pensamos, no creemos o no hacemos igual. Sí, hermano Víctor, fuerte para todos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Reflexiones. Aquí dice el Señor, no os unáis. No es una invitación a si a usted le parece o está de acuerdo conmigo. No, eso está en un carácter de orden. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice allí razones, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Creyente ha venido, ha conocido la justicia de Dios, se mueve dentro de la justicia de Dios. El incrédulo, por más religioso que sea, no se mueve en la justicia de Dios, no ha conocido la justicia de Dios. Y entonces, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? No hay relación. Aquí apagamos las luces, las tinieblas invaden. Encendemos las luces, las tinieblas desaparecen. Y dice la Biblia en San Mateo 5, 16, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Eso dice el verso 16, Mateo 5, 16. De manera que la palabra del Señor dice, no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, como no debe haber ninguna relación entre un verdadero nacido de nuevo y un mero religioso en asuntos de fe o doctrina. No puede haber comunión. Dice el verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Concordia, acuerdo, relación hay entre Cristo y el diablo. Ninguna. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Eso dice la palabra. Él vino a deshacer las obras del diablo. Así que no podemos los creyentes llevar una relación en Cristo y las cosas del diablo. Y el Señor está hablando aquí de la importancia de cuidar la relación. Dice el verso 15, la segunda parte, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Volvemos a Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y aquí llamamos la atención seriamente a los novios, a las novias. Escúcheme, ponga la mirada en un creyente. Ponga la mirada en una creyente. Por favor, y oren por eso. Porque no hay relación. El incrédulo va a actuar, pensar, desear, vivir como incrédulo. El creyente vive para el Señor. Y entonces hay que, padres, también oremos por eso, por nuestros hijos, por nuestros chicos, para que el Espíritu Santo los guíe en
las cosas que convienen. Dice más la palabra en el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Podrá haber una relación entre un verdadero creyente y la gente que está metida en el mundo de la idolatría? Recuerdo a Fermín Umaña, esto lo he dicho alguna otra vez. Fermín Umaña andaba evangelizando aquí en el barrio del Carmen y estaba allí donde, no sé si eran de un señor Sandoval predicando el evangelio, y ya ellos no están allí, pero era esa familia. Y al lado arriba había un rezo con todas las cosas, y después de que terminó eso, repartieron cafecito y pan. Y ese cafecito y pan, trajeron pancito a la casa de abajo. Y entonces en la casa de abajo le dicen a Fermín, ¿quiere cafecito? Ahí nos trajeron pancito. Y era un hombre amable y sabio. Y entonces, cuando le sirvieron, él tomó el cafecito. Y él sabía la procedencia de ese pan y se lo echó en la bolsa. Me lo llevo. Pero después lo desechó. ¿Por qué razón? Porque no podemos participar en lo que ha sido ofrecido al diablo. Hago un paréntesis, vamos a 1 Corintios 10, por favor. Para ayudarnos a entender la idea. Verso 19, capítulo 10, verso 19. Ayudarnos a entender la idea, por favor. Aclaramos una cosa, los ídolos no son nada, no tienen ningún poder, son figuras inertes, sean del material que sea, de barro, de piedra, de hierro, de yeso, de plástico, ahora está de plástico, ¿verdad? Entonces no sirven para nada, y si tuvieran alguna vida, pues no tendrían que cargarlos, ¿verdad? No ven, no oyen, no hablan, no andan, no palpan, no sirven para nada. Y entonces, el verso número 19, digo, pues, que el ídolo es algo, o sea, algo lo que se sacrifican los ídolos. Parece una acción inocente. Es solo un ídolo, una creencia, una devoción, dirán algunos, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de esto? Lea el verso que sigue, por favor. Ajá, sí. Sí, eso es enredarla. Una fotografía eventualmente pudiera, si es de la naturaleza o de lugares bonitos, de un recuerdo donde estuviste. Pero si es familiar, eso tiene un carácter emocional, pero los ídolos tienen un valor espiritual. Son totalmente diferentes. La idea y la manera en que quieren justificarlo es injustificable. Si Dios lo condena, el creyente debe guardar la distancia, ¿no? Y entonces dice el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes lo sacrifican? Ellos ven el ídolo, la imagen y su devoción a ese ídolo, a esa imagen, pero ¿qué hay detrás? ¿Realmente quién está recibiendo la ofrenda, la alabanza, la adoración? Lea el verso 20, por favor. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Fermín conocía ese pasaje, por eso guardó el pancito. Y cuando se fue de la casa lo desechó. Él no iba a comer de eso, sabía a quién fue ofrecido. Y dice el verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Eso dice la palabra. Por eso nuestro texto dice en 2 Corintios 6, verso 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque usted y yo, al recibir a Cristo, nos constituimos en templos del Espíritu Santo. Sí, sí, hermano. Mire, eso es como cuando alguien se convierte a Cristo. Escuchen bien, antes de venir a Cristo, yo no sé cuántos ídolos, imágenes usted tenía. ¿Recuerdan? A ver. Y entonces el diablo pone en la mente y en el corazón esto. No lo deseche, regáleselo a otro. Y eso usted entra en el juego del diablo. ¿Sabe? Cuando uno entra en el conocimiento de la verdad, destruye eso. Y es igual con algunas veces en las fiestas patronales, yo les digo a los hermanos, mejor vaya y hagan el tamalito en la casa. Sí, porque su dinero va a estar canalizado en ese rumbo. Y mire lo que dice el Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Subráyeme el verso 17. Esto no lo pide el pastor. El Dios Altísimo, el que inspiró la Escritura, en una forma determinante le dice al creyente, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y el verso 18, por si no hay claridad de lo que se explicó, dice el verso 18, y no, dice, y seré para, dice allí en la segunda parte del verso 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y subraye lo que sigue. Y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. De acuerdo al contexto, ¿qué es inmundo? Ya explicamos allí en 1 Corintios 10, ¿verdad? No toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Hermanos, las alianzas ecuménicas están perdiendo la visión y el sentido de lo que dice la palabra. No les está importando. Otra de las filosofías es que hay que derribar muros y construir puentes. No solo el amor, derribar muros y construir puentes. ¿Cuál es la idea de eso? Quitemos las doctrinas que impiden y estorban la unión ecuménica. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ignorar lo que Dios dice en su palabra en el afán de la conveniencia humana. Eso es espantoso y es terrible. Y va a haber una experiencia muy terrible. Eso lo he dicho otras veces. Cuando Cristo arrebate la iglesia, óigame bien, en esta tierra va a quedar una iglesia más grande que la que Jesucristo sigue. Y hemos explicado razones. ¿Quiénes se quedan en la gran tribulación? Dice más la palabra del Señor en Efesios capítulo 5 y versículo 11. Dice la palabra del Señor. Leamos el 8 porque es importante. 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y dice el verso 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Y aquí se va a ver el temor de Dios en el creyente, la obediencia a Dios en la palabra,
el deseo de conservarse para la gloria de Dios. Allí me faltó tal vez un texto en 2 Corintios, el versículo 1 del capítulo 7, es parte de ese contexto porque ya luego aparece otro subtítulo. Entonces, de acuerdo al contexto, el verso 7 dice, así que, después de analizar el asunto y ver lo que Dios viene diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y allí, igual que Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hermanos, hay suficientes escrituras respecto a los puntos que hemos enfocado para poder discernir y entender quiénes se quedan en la gran tribulación. No quiero terminar dejando eso simplemente así. Cristo no ha venido por su iglesia. Creemos que su venida será muy pronto. Ese tiempo que media entre ahora y la venida de Cristo, para nosotros es muy precioso. Y es una gloriosa oportunidad de llevarle el Evangelio a otras personas. Porque de esta manera estaríamos ayudándoles a venir a Cristo para ser salvos y para que en el momento del arrebatamiento de la iglesia ellos también tengan oportunidad. Y allí pudiera haber familiares suyos, no sé, papá, mamá, el hijo, el hermano, el tío, no sé. Habrán vecinos muy especiales para usted o gente que usted estima y es especial. Y usted sabe que si no tiene a Cristo para ir, y es cuestión, hermanos, de tiempo y la experiencia será dada. Como Dios le dijo a Pablo, por favor, hermanos, hable y no calle. Oremos por nosotros para que el Señor nos dé la fuerza y el valor espiritual necesario para hablarle a otros de Cristo. Y no se avergüence del Evangelio. Cristo dio su vida para rescatarnos y Él es la esencia del Evangelio. A Él predicamos. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.